Comienza nuestra sección, el Psicólogo TV. Damos ya la bienvenida a Francisco José Monge López, psicólogo educador social. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Ángela. Bueno, qué gusto tenerte por aquí porque hemos estado un tiempo sin verte. Sí, bueno, ha habido ciertas complicaciones médicas que me han impedido estar aquí antes de lo que me hubiera gustado. Muy bien, bueno, Francisco, retomamos ese ciclo. Como comentábamos al sumario, estábamos con los trastornos mentales originados en la infancia. Hoy nos toca hablar de autismo. Sí, bueno, retomamos un poquito desde el comienzo del curso, hemos hablado de retraso mental, que quizás era el trastorno del aspecto cognitivo, hemos hablado del trastorno del aprendizaje, y hoy vamos a empezar un bloque de 4 sesiones de lo que se llama trastorno del desarrollo, es decir, que afectan un poco a áreas más globales del desarrollo del menor. Hablamos del autismo, un trastorno que se origina, o por lo menos se muestra, incluso antes de los 3 años, ¿no? Sí, todo este bloque de trastornos, bueno, el trastorno de inicio de la infancia, digamos que por diagnóstico tiene que empezar antes de los 18 años, ¿no? Sin embargo, en los casos del trastorno del desarrollo, el inicio es muy tempranamente, es decir, desde los primeros meses hay indicios de este trastorno en particular, ¿no? Desde los primeros meses de vida ya se observan ciertas señales que nos indican que algo raro hay, ¿no? En este caso, para que se diagnostique autismo debería realizarse antes de los 3 años. Bueno, Francisco, ¿y cuándo adquiere el autismo ese estatuto de trastorno? Y también, bueno, ¿cuándo empieza a preocuparse por él la medicina? Bueno, ya hemos dicho muchas veces que la psicología como ciencia data del principio del siglo XX, ¿no? Es decir, una ciencia relativamente joven, ¿no? En concreto, el autismo como trastorno oficial data del año 1946, es decir, hablamos de mediados del siglo XX, cuando se diagnostica el término, ¿no? Y en un principio era simplemente un trastorno en las habilidades de comunicación. Luego después se fue investigando y se descubrió que había bastante más, aparte de la incapacidad para comunicarse con el entorno, ¿no? Es terrorífico pensar en cómo sería la vida de esos niños y de esas niñas antes de este diagnóstico y antes de que se hiciera oficial, como tú dices, ¿no? Que se considerara que estábamos ante una enfermedad o un trastorno en este caso concreto, ¿no? Bueno, quizás merecería la pena algún día tratar una sesión únicamente para hablar de eso, ¿no? De antes de la psicología como ciencia, es decir, siglo XVIII y años anteriores, ¿no? Ver un poco cómo era el tratamiento y bueno, el día a día de estos enfermos mentales que en principio no tenían ningún tipo de categorización, ¿no? Eran diagnosticados como raros o locos o tontos, ¿no? Y sería interesante analizarlo, pero bueno, eso quizás debamos dejarlo para otro momento, ¿no? Hemos dicho que en concreto cuando hablamos del autismo hablamos de un trastorno y no de una enfermedad. La terminología aquí es importante, ¿no? Sí, bueno, es importante de cara a la etiqueta social que se le pone, ¿no? Es decir, no son personas enfermas, son personas que tienen determinadas características muy personales. Quizás las asociaciones propias de cada trastorno se esfuerzan mucho en indicar eso, ¿no? No son enfermedades, sino son personas, digamos, especiales y que, bueno, con un determinado tratamiento pueden llegar a avanzar bastante en este trastorno, ¿no? Aunque en general los llamados trastornos del desarrollo que vamos a ver 4 tipos de trastornos del desarrollo, son trastornos considerados crónicos, ¿no? Es decir, acompañan a la persona durante el resto de su vida, ¿no? En función de la severidad del trastorno, según se diagnostique, ¿no? Pues puede haber cierto margen de mejoría, pero el trastorno en sí, hoy en día, no tiene cura, ni con trastorno, ni con tratamiento psicológico, ni con tratamiento médico. Se pueden regular y se pueden mejorar ciertas habilidades particulares, ¿no? Pero el trastorno va a acompañar a la persona durante el resto de su vida. Como hablamos, como hacemos siempre con otros trastornos, también en este caso empezamos viendo las estadísticas, ¿no? Intentando pues leer entre líneas de esos datos, esos porcentajes. Observamos que hay una diferencia en cuanto al género, es más frecuente en hombres, pero también este trastorno del desarrollo se produce con más, digamos, fuerza o es más agudo en las mujeres, ¿no? Por lo menos en cuanto al retraso mental. Sí, bueno, cuentas tú con cierta ventaja porque tienes la chuleta y los datos, yo tengo que tirar de memoria para ver todos esos datos, ¿no? Bueno, pero nuestros espectadores sí tienen en imagen, Sí, ¿no? Afortunadamente soy el único que no tiene chuleta, así que intentaremos recordarlo bien. Pero tú eres el experto, así que... Sí, se supone que sí. Bueno, hablamos en general, este tipo de trastornos estadísticamente son poco significativos, ¿no? Sí. Es decir, incluso el trastorno autista, dentro de los 4 trastornos que vamos a ver del desarrollo, es el más frecuente, y aún así hablamos entre 2 y 5 casos
por cada 10.000 personas, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, estadísticamente hablando, son trastornos que se dan bastante, con muy poca frecuencia, ¿no? Y en general se da en proporción de 4 o 5 veces más en hombres que en mujeres. Quizá ahí hablamos del importante factor genético y hereditario que hay en todos estos trastornos que ya hemos visto hasta ahora de inicio en la infancia, ¿no? Es decir, la genética es poderosa, hay importantes factores genéticos, relaciones entre hermanos o incluso progenitores que hayan tenido ese tipo de trastornos, y ahí influye bastante, ¿no? Hacia una definición del trastorno determinado, en este caso del autismo, Francisco, vamos a utilizar como herramienta el primer corte, ¿no? El primer fragmento de vídeo. Creo que querías hacerlo antes de que ya pues expusiéramos, ¿no?, esa definición y le pusiéramos nombre y apellidos a este trastorno. Vamos a servirnos de una película que es la gran aliada en este caso, y se trata de Rayman, ¿no? ¿Quién no ha visto esta película? Sí, una imagen vale que 1000 palabras, y en este caso esta película quizá fue pionera, por lo menos en el campo del autismo, ¿no? Sí. Para dar a conocer este trastorno, las particularidades que tiene, ¿no? Y un poco concienciar a la gente de lo que era esta enfermedad, ¿no? Creo que ayudó bastante y merece la pena que la utilicemos en este caso. Bueno, pues a modo de introducción vamos a quedarnos con este primer fragmento, esta primera secuencia de la película Rayman. En estos poco más de 5 minutos, ¿verdad?, de escena, lo cierto es que se tocan muchísimos asuntos, ¿no? Así que iremos pues abordándolos uno por uno. Para empezar, nos llama muchísimo la atención cómo surge ese arquetipo de la persona con autismo superdotada. Hay que decir que el retraso mental está en el 75% de los casos. Sí, la inmensa mayoría sufre retraso mental, quizá un retraso mental leve, aunque claro, en estos casos es difícil el diagnóstico. Es decir, si nos fijamos en el trato de vídeo, ya se comenta ahí que es un autismo de alto nivel o alto funcionamiento, ¿no? Se llama. Claro, en los casos en los que el autismo es más grave y la persona directamente no responde ante la mayoría de los estímulos, ¿cómo diagnostico cualquier tipo de retraso, ¿no? Incluso cualquier tipo de trastorno? Es muy difícil. Podemos entender que una persona tiene retraso mental y simplemente es que no reacciona ante las pruebas que se le practican. Entonces es muy difícil el diagnosticar un retraso mental en un autismo que sea de grado un poco más severo del estrato que hemos visto, ¿no? Es difícil. Claro, pero sigue existiendo ese tópico que responde a otra cuestión, ¿no? No es que sean superdotados en la mayoría de los casos, sino que hay otro motivo, ¿no?, que lleva a pensar y que justifica, por ejemplo, pues que Raymond, que ya si vemos la película, para las personas que no la hayan visto la recomendamos, también es Rayman, ¿verdad? Pues sea capaz de resolver, ¿no?, operaciones matemáticas tan rápidamente. Claro, antiguamente se le llamaba, creo que era idiotas brillantes o algún término parecido, ¿no? Y claro, no son superdotados, tienen, digamos, una serie de habilidades concretas muy desarrolladas, ¿no? Y quizás es por el tercer criterio que vamos a ver a la hora de diagnosticarlo. Podríamos hacer un pequeño experimento contigo y por ende con los espectadores, ¿no? Por ejemplo, dime una actividad o un interés particular tuyo que sea muy fuerte, Ángela. Una actividad o un interés particular, pues no sé, la poesía. La poesía. Quizás demasiado general para un autista. Vamos a centrarlo en un tipo de poesía o en algún autor particular. Vale, no sé, pues la poesía inglesa del siglo XIX. Vale, dime un autor del siglo XIX. Bueno, pues de los muchos que podríamos citar, pues no sé, Shelley, por ejemplo. Shelley, ¿no? ¿El autor de Frankenstein, quizás? El marido de la autora de Frankenstein. De acuerdo. Ese interés particular, digamos, ¿cuántas horas ha ocupado en tu vida? En tus cerca de 20 y pocos años, supongo que tendrás. Más bien 30 y pocos. No sabría cuantificarlo, la verdad. No sabría ¿Cuántas horas decirlo. dedicado al estudio o a la lectura de la obra de Shelley? Pues seguramente no juntaría un solo día, porque hay muchos autores y hay muchas otras cosas que me interesan. 25 o 30 horas. Por ejemplo. En lo que lleva de vida, ¿no? Sí. Bien, una persona autista, digamos que tiene un centro de atención muy reducido, ¿no? Y una serie de intereses muy particulares. Si a un autista le interesara la obra de Shelley, cuyo nombre me ha dicho que es... Percy Bysshe Shelley. Percy Shelley, ¿no? Pues podría dedicarle 16, 17, 18 horas diarias a ese autor, ¿no? Sí. Con lo cual, evidentemente, si nosotros le dedicáramos todo ese tiempo a ese interés, pues seguramente conoceríamos toda su obra de memoria, conoceríamos su vida, conoceríamos todos los detalles particulares.
de ese foco de interés, ¿no? Entonces no hablo de una persona superdotada, hablo de una persona cuyos recursos cognitivos se centran exclusivamente en unos intereses muy determinados y muy específicos. Entonces le dedica muchísimas horas porque el resto del mundo no le interesa. Es decir, para un autista no le interesa el contacto con el mundo exterior, no le interesan las relaciones sociales, no le interesa su rutina de aseo, de higiene, de alimentación, nada. Solamente ese interés, o quizás 2 o 3 intereses más. Entonces le dedica tantas horas y todos sus recursos cognitivos a ello, de tal forma que parece superdotado, no es superdotado. Es lo que seguramente conseguiríamos todos si le dedicáramos todo ese tiempo y esa atención a ese recurso. Quizás la confusión histórica viene por ahí, ¿no? Pero insisto, el retraso mental es algo muy frecuente en el autismo. Lo que pasa que se centra exclusivamente en unos pocos intereses. Entonces podemos decir que el autismo en muchos aspectos es la historia de una obsesión, ¿no? Sí, podríamos hablarlo así. Bueno, quizás hablando un poco más clínicamente, el autismo viene determinado por 3 criterios, ¿no? Por un lado, la falta de interacción social. En el vídeo lo hemos visto, ¿no? Incluso gestos no verbales. El autista rara vez mira a la cara de las personas, siempre está esquivando la mirada, él huye el contacto incluso físico, en el estrato también sale, lo intenta tocar y la persona incluso rechaza ese contacto físico, no quiere hacer actividades sociales, prefiere siempre actividades individuales. Por otro lado, suele haber un retraso en el campo lingüístico, es decir, esa persona tiene un retraso o ausencia incluso en el lenguaje. La persona habla con monosílabos, con frases muy cortas, suele haber ecolalias, palabras que se repiten de forma continua. Y por último, hablaríamos de esos intereses o actividades restringidos, ¿no? Hay una serie de obsesiones con determinados temas, determinados intereses o actividades que suelen ser incluso obsesivas, ¿no? Acompañado de una serie de conductas rituales. Él durante el extracto, y lo veremos en el otro extracto, tiene un horario muy definido, con unas actividades muy definidas, y esas actividades son inamovibles. Quizá porque esa persona le presta tan poco interés al resto de su vida que si no tiene una rutina muy fija, muy constante, directamente drenaría el caos, ¿no? Y aquí se rompe pues solo con que su hermano toque un libro, ¿no? Lo coja de su biblioteca y él ya directamente desconecta, ¿no? Claro, además él lo decía en el extracto, una visita fuera de horario, ¿no? Con lo cual no llego a entenderlo, ¿no? Para una persona autista la rutina es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de los consejos será una de las pautas a seguir. Debemos estructurar su vida de la forma más fija posible, ¿no? Porque esa persona no se puede adaptar. La única forma de conseguir una mínima adaptación es tener un horario muy determinado y unas actividades que se repitan siempre y casi de la misma manera, ¿no? Comidas, actividades, aseo, horas de sueño. Cualquier actividad, cualquier alteración de esa rutina supone un trastorno muy importante para esa persona. Hablaremos, ¿no?, más adelante de esas conductas estereotipadas. Sí. Hay que decir, según las imágenes que acabamos de ver, que viven completamente al margen de la realidad, pero que sí, aunque no existe una tipología oficial, ¿no?, o no disponemos de ella al menos, sí que es cierto que en función del nivel del grado puede o no, integrarse en mayor o menor medida en la sociedad, ¿no? Claro, ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? En el caso del autismo más severo, la reacción ante cualquier estímulo externo es a veces incluso nula, ¿no? Sí. Con lo cual el diagnóstico es difícil y por tanto la categorización. Cuando hablamos de retraso mental hablamos de 4 tipos de retraso mental. En este caso no hay ninguna categorización oficial. Podríamos hablar de autistas de alto o de bajo funcionamiento, ¿no? O funcionabilidad, en función de la capacidad lingüística que tenga y de la respuesta a los entornos, ¿no? El caso de Raymond del extracto es un autista de alto funcionamiento, es capaz de comunicarse mínimamente, aunque sea frases muy cortas, aunque sea frases muy repetitivas, ¿no? Pero existe un mínimo nivel de comunicación. Bueno, creo que ya disponemos, ¿no?, de los ingredientes que necesitábamos para establecer esa definición del autismo. Sí, efectivamente, de hecho ya te lo he dicho. Sí, pero no sé si lo podemos resumir para... Sí, podríamos resumirlo como... Hemos hablado de muchos aspectos. Que ahora sí, como un trastorno caracterizado por inicio antes de los 18 años, por lo general. Sí. Antes de los 3 años, no es causado por una enfermedad médica y es una deficiencia en estas 3 áreas. La interacción social, el lenguaje y los intereses y actividades estereotipados. Serían las 3 áreas fundamentales del autismo.
y curiosamente no hay una necesidad de interacción, ¿verdad? Hemos visto en el fragmento, en el extracto, que él repite ideas y repite mensajes, pero no llega, ¿no?, a buscar la reciprocidad, ¿no? No, a él no le interesa. Aparte de la deficiencia, digamos que no quiere y no puede comunicarse, bueno, no puede, depende también del grado, ¿no? Pero no le interesa la interacción, le interesa más, en este caso, mantener su rutina y seguir sus actividades que están marcadas de forma muy estricta, pero no le interesa ningún tipo de comunicación. Digamos que su mente está en otro sitio, ¿no? Está en esos intereses estereotipados, que en este caso hemos visto que son las matemáticas, hemos visto que son los jugadores de béisbol, hemos visto que son determinados libros. Bueno, esos muy escasos focos de atención ocupan todo su tiempo y todos sus recursos cognitivos, ¿no? El resto de cuestiones mundanas, imaginemos la cantidad de cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántas cosas has hecho desde que te has levantado hasta ahora, Ángela? Bastantes ya, sí. Desde que suena el despertador hasta ahora, y son las 11:30 escasamente, claro, podemos hablar de que hemos hecho 25 o 30 cosas. Pues de esas 25 o 30 cosas, el autista directamente no se preocupa. Por eso necesita esa rutina tan marcada, para no tener que preocuparse por eso, para poder dedicar todos sus recursos a esos focos de atención, que es lo único que le interesa. Hemos dicho que esa información de la que nos provee, esos mensajes que lanza, no buscan al receptor, pero sin embargo sí son también una manera, ¿no?, de expresar esa angustia propia, ¿no?, lo que está viviendo. Claro, cuando se produce cualquier tipo de alteración en esa rutina, él produce angustia. Ahora en el siguiente extracto veremos una de las formas que tiene de expresarlo, ¿no? En este caso es el movimiento de manos, las conductas rituales o los manerismos motores que se llaman, son muy típicos, ¿no? En este caso se retuerce las manos como forma de expresar su nerviosismo, ¿no? Porque, claro, verbalmente él no es capaz de establecer un diálogo y expresar a esa persona por qué se siente mal o qué es lo que está fallando, ¿no? En este caso el es una visita fuera de lugar, ¿no?, el retorcimiento de manos, el balanceo, que es muy típico en el autista. Esas son las pequeñas formas que tiene él de manifestar su ansiedad, en este caso ante la rutina que se rompe, ¿no? Pero no es una forma de comunicarse, es, digamos, la forma que tiene de desahogarse casi. Vemos, Francisco, ya, si te parece, esos rasgos comunes o frecuentes dentro de los tres campos: el lingüístico, la interacción social y esos intereses estereotipados, a los que ya hemos hecho referencia, pero de una forma, digamos, más desordenada, ¿no? Sí, en el campo de la interacción social es muy llamativo la expresividad, ¿no? En este caso la inexpresividad facial, ¿no? Sí. Porque, bueno, al igual que en el retraso mental, físicamente el autista no tiene ningún rasgo definitorio, es decir, no existen unos rasgos físicos característicos del autismo. Lo que pasa es que es evidente que se trata de una persona autista cuando yo la veo, por esa cara inexpresiva. Son personas que son incapaces de sonreír, suelen tener la mirada perdida, suelen mirar siempre hasta el suelo, existe un balanceo, un movimiento de manos muy estereotipado, y eso no implica que los rasgos sean distintos, pero la expresión es evidente, ¿no? Y por lo general siempre van a buscar actividades individuales. Incluso aunque yo fuera autista y tuviera un foco de interés igual que el tuyo, nunca intentaría compartirlo. Es decir, eso no va a ser un motivo para que tú y yo pudiéramos establecer una actividad conjunta. Yo directamente iría por mi cuenta, aunque compartiéramos los mismos intereses, ¿no? Ni siquiera en ese caso el autista sería capaz de una actividad colectiva. Actividades solitarias y, claro, dentro de un espacio también, de un círculo reducido, ¿no? Como decías antes, los focos de atención no son muchos. Sí, quizá en el caso de la adolescencia el autista pueda intentar tener alguna actividad colectiva siempre desde su propio aislamiento, ¿no? Es decir, puede llegar, en el caso del autismo de alto funcionamiento, a asistir a alguna actividad colectiva, pero siempre desde el silencio, desde incluso la separación física, y eso sería lo máximo a lo que podría llegar. La reciprocidad de tipo social y emocional pues es prácticamente nula, de hecho este es su sello, ¿no?, identitario, ¿no? Esta es la característica que más destaca. Y luego también habría que hablar de la impulsividad, que se puede transformar incluso en agresividad y, por supuesto, consigo mismo, ¿no? Sí, a un autista le faltan esos gestos reguladores que se llaman en una conversación, ¿no? Tú y yo estamos hablando, tenemos gestos, tenemos el asentimiento que indica que sí, que te estoy escuchando, que te estoy comprendiendo. Una persona autista directamente eso le falta, ¿no? Con lo cual nunca estás muy seguro si la comunicación es efectiva o no, ¿no?
Y esa impulsividad existe, porque esa persona no tiene forma de expresar eso que hablamos, ¿no? Esa falta en su actividad rutinaria, esa actividad que necesita hacer y no puede hacer, no tiene forma de expresarlo, con lo cual, digamos, llega un momento en que actúa de forma impulsiva, digamos, sin razonar, ¿no? Y en ocasiones puede llegar a ser violento normalmente para sí mismo, porque al igual que no le interesa el exterior, tampoco le interesa expresar la agresividad con el exterior, sino que la expresa por sí mismo, y no es agresividad, es frustración, porque es incapaz de conseguir lo que él necesita en ese momento y no puede verbalizarlo. Pero como aspecto positivo podríamos destacar en el autista que no existe esa mala intención. Es decir, como decía el psicólogo en el extracto, no hay mala intención, no hay intención de manipular, no hay segundas intenciones. El autista no es capaz de intentar engañar o manipular para conseguir ciertas cosas, ¿no? Simplemente expresa lo que siente, lo que quiere de la poca, o digamos con los pocos recursos que posee. Y en el nivel máximo de expresión, por ejemplo, de una emoción pues, incómoda para él o desagradable, puede llegar a la autolesión, ¿no? Interesante aquí hablar de que el umbral del dolor pues lo tiene más elevado, ¿no? más amplio. Sí, es una de las características quizás llamativas para las personas que conozcan un poco más a fondo este trastorno, ¿no? La persona se puede pinchar y no darse cuenta del dolor, se puede quemar o darse cuenta incluso más tarde que nosotros, ¿no? Lo cual tiene un poco de sentido si analizamos un poco, ¿no? Es decir, normalmente el dolor lo sentimos porque prestamos atención. Recordemos que si yo siento un pinchazo, el estímulo llega al cerebro, el cerebro lo interpreta y después pues manda la respuesta motora de quitar el dedo o de gritar, ¿no? Sin embargo, si mi cerebro está pendiente de otra cosa, seguramente no perciba ese estímulo o lo perciba mucho más tarde, ¿no? Con lo cual es relativamente lógico que esa persona tenga un umbral para el dolor mucho más alto que nosotros. Otro aspecto que nos llama la atención, Francisco, es la frecuencia con la que sufren o padecen trastornos del sueño o relacionados con la alimentación. Lo digo por el excesivo nivel de rutina, ¿no?, que llevan adelante. Sí, sin embargo, es que no les interesa otra cosa, ¿no? Claro. El autismo está relacionado con retraso mental, está relacionado a veces con trastornos convulsivos, trastornos del sueño, con ese balanceo, esa persona que está continuamente pensando en esos focos de atención, con lo cual es incapaz de dormir, trastornos de alimentación porque no le preocupa, el picoteo en exceso quizás, todo este tipo de cuestiones van muy relacionadas, pero quizás la causa es la misma, ¿no? Esos pocos intereses escasos y casi obsesivos, ¿no?, de la persona. Es decir, que esa excesiva, exacerbada necesidad de rutina les hace perder la rutina, ¿no? Sí, a ellos mismos les cuesta, pero a la vez lo necesitan, ¿no? ¿Puede aparecer incluso la depresión en casos de personas con autismo? Bueno, en casos de autistas de alto nivel de funcionamiento, si existe conciencia de enfermedad, claro, es muy posible, quizá ya llegado a la adolescencia, que pueda sentir esa depresión, ¿no? Ser consciente de que soy distinto, ¿no? Sin embargo, la conciencia de enfermedad es positiva porque es la única manera de llegar a mejorar en ciertas áreas, ¿no? Recientemente se ha aparecido un estudio, este mismo año, en el que hay un porcentaje importante de autistas con alto funcionamiento que han llegado a mejorar significativamente, sus habilidades comunicativas y de interacción social, ¿no? Evidentemente tengo que ser consciente de que algo falla para intentar mejorarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, esa conciencia, aunque hay un riesgo de depresión, bien tratada y bien entrenada, es la única forma de conseguir ciertas mejoras en las habilidades más importantes que puede hacer falta, porque, insisto, es un trastorno crónico en el tiempo. Volvemos a lo de siempre, ¿no? La detección precoz y sí, la intervención tanto por parte de los profesionales como de la familia. Ahora hablaremos también de eso. Hablábamos antes, Francisco, hace un momentito, de esas situaciones extremas y precisamente el próximo fragmento, que también pertenece a Raymond, porque es en este caso pues una auténtica mina, ¿verdad? Nos provee de muchísimas singularidades o particularidades de este trastorno, pues nos va a permitir ver cómo el personaje que padece autismo reacciona, ¿no?, con una crisis de pánico en toda regla ante lo que él considera una amenaza. Claro, ahí debemos hablar del entrenamiento familiar y de la conciencia de lo que es el trastorno y hasta dónde se puede llegar con estas personas, ¿no? Es importante también, ya lo veremos cuando hablemos del tratamiento, intervenir con la familia. Bueno, pues volvemos a disfrutar de la magnífica interpretación, una vez más, por otra parte, de Dustin Hoffman en Raymond.
Como hemos visto, hay cierto punto en el que ni el familiar ni el especialista pueden continuar, ¿no?, tratando de reconducir esa conducta. ¿Hasta dónde puede llegar una reacción o una hiperreacción de este tipo? Bueno, antes que nada destacar la magnífica interpretación de Dustin Hoffman, ¿no? Sí, sí, y de Tom Cruise también. Sí, sí, por supuesto. El mismo actor cuenta que para la preparación del personaje pues fue a clínicas y estuvo con autistas, estuvo preparando ese personaje muy a fondo. Sí, todo el equipo de la película, exactamente. Parte de las personas con lo autismo. cual todo lo que vemos en la película es estrictamente real y pertenece a rasgos característicos autistas, ¿no? Esas crisis son comunes si, digamos, empujamos a la persona autista hasta extremos como este, ¿no? Él tiene una fobia, además fíjate que en el tracto se ve esa memoria que antiguamente se techaba de prodigiosa o de superdotado, ¿no? No, él simplemente tiene esa fobia, con lo cual se transforma en su foco de interés y él mismo se encarga de informarse de las compañías aéreas, los años en los que tuvieron accidentes, incluso la cantidad de accidentados que hubo en cada uno de esos accidentes, ¿no? Y claro, si yo fuerzo a esa persona a superar su fobia, no tiene recursos para ello. Entonces, digamos que lo único que le queda es apelar a esa forma de sacar la frustración, en este caso es la autolesión, ¿no? Sin tratar ni de conmover, como decíamos antes, ni de convencer, simplemente exterioriza lo que está pasando por su mente. Sí, no le interesa engañar ni manipular a la persona, en este caso a Charlie, ¿no?, el personaje de la película. Simplemente es la única forma que tiene de exteriorizar ese miedo irracional que tiene, en este caso los aviones, ¿no? Aunque de cierto modo le sirve como argumentación, ¿no? Sí, efectivamente. Pero eso es muy difícil de tratar. Es decir, si hablamos de la intervención con el autismo, partiendo de la base de que es crónico y partiendo de la base de que hay ciertas cuestiones que no se pueden tratar y que es un tratamiento que tiene que ser lo más precoz posible, que es muy lento, que seguramente puede llegar a ser muy frustrante, se pueden conseguir ciertos avances en determinados campos, ¿no? Y es fundamental, digamos, priorizar los campos. En este caso, las conductas de seguridad, conductas de aseo y de higiene, establecer ciertas estrategias comunicativas, sean verbales o no verbales. En el primer extracto ya veíamos como el cuidador de la residencia, bueno, pues era capaz de identificar cada conducta que hacía el personaje y lo que quería transmitir, ¿no? Bueno, eran ciertas estrategias comunicativas que se establecen para intentar restablecer una rutina de vida lo más normalizada posible. Hablamos ya de los familiares, si te parece, porque aquí vemos cuál es la reacción también, ¿no?, de Charlie, del hermano. Hace falta una mezcla de fortaleza, de flexibilidad, de paciencia, también de resistencia, que no siempre se consigue, ¿no? En este caso, ¿dirías que actúa bien o excede o sobrepasa los límites de lo que Raymond puede dar de sí? Hombre, evidentemente en el extracto se ve que actúa mal, ¿no? Digamos que le pide demasiado a esa persona, quizás por desconocimiento, ¿no? Quizás la película puede tener 25, no llega a 30 años, ¿no?, y acaba de descubrir que tiene un familiar con autismo. Sí, además se ve también esa progresión, ¿no?, como claro, él poco a poco va aprendiendo a convivir con el hermano, ¿no? Y él mismo acude a un psicólogo para que lo oriente un poco porque no tiene ni idea de cómo tratarlo, ¿no? Y en este caso comete el error, ¿no? Comete el error de intentar convencer a esa persona para que venza un miedo que tiene, y eso no lo podemos hacer con un autista, ¿no? Por eso quizás las asociaciones, en este caso, ayudan bastante, ¿no? Ese grupo de familias que tienen ese punto en común, se apoyan entre ellos y la información es fundamental, ¿no? La intervención con la familia es fundamental para intentar informar sobre el trastorno, formarla sobre estrategias generales de actuación, sobre pautas para tratar con estas personas. Y un entrenamiento, insisto, lento, constante, a veces puede llegar a ser frustrante porque tengo que ser consciente de las limitaciones que tiene esa persona, ¿no? Y que quizás puedo estar intentando conseguir un avance, imagínate, que una persona llegue a asearse de forma independiente y no lo consiga. Bueno, tengo que estar preparado para eso, ¿no? Porque hay ciertas cosas que una persona con autismo no va a poder conseguir. También depende, por supuesto, de cada caso, ¿no? Se requiere una evaluación individualizada porque cada caso es muy particular y existen multitud de niveles, con lo cual debo ser consciente de ello. En este sentido, cada familia se enfrenta a decisiones muy difíciles. Para empezar, en este caso, vemos que estos hermanos en la infancia del pequeño sí
existe, ¿no?, el recuerdo de Raymond, pero sin embargo después Raymond acaba siendo internado en una residencia. También la decisión de la escolarización en un centro pues, educativo para niños que no presenten ningún tipo de problema, niños comunes, o internarlo o llevarlo a un centro educativo con necesidades, ¿no?, para niños con necesidades educativas especiales. Son muchas las preguntas que se harán los padres y madres de un niño con autismo. Por eso es fundamental que siempre tengan asesoramiento profesional, ¿no? Y la detección precoz es fundamental porque se ve. Es decir, desde los primeros meses de vida, yo hay ciertos indicios que veo en el bebé que me dan que pensar, ¿no?, que algo falla, ¿no? Porque esa misma indiferencia con respecto al entorno ya se observa desde los primeros meses de vida, ¿no? Es decir, el bebé que tiene rasgos autistas no reacciona cuando se le llama, no sonríe, muestra indiferencia ante el contacto físico, no hace la señal de abrazar a la madre o al padre, ¿no? Y todo este tipo de señales que son normales en un bebé, si las empiezo a notar, puede ser significativo y debo acudir inmediatamente a un especialista porque es posible que entremos en el campo de las 2 o 5 personas de cada 10.000 que sufren este trastorno, ¿no? Y bueno, Francisco, en cuanto a las causas, volvemos a hablar del periodo prenatal, ¿no?, como el más importante. Sí, efectivamente, las enfermedades o infecciones prenatales son fundamentales, partos traumáticos con posible anoxia, el caso de que pueda haber una asfixia en el cordón umbilical cuando se le enrosca en el cuello durante el parto, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que hablamos en el retraso mental o incluso en los trastornos del aprendizaje son comunes, ¿no? Cualquier problema, cualquier infección que pueda haber en el feto, incluso en la madre, el alcoholismo materno también puede ser una causa. Todo ello puede desembocar en autismo, ¿no? Y por supuesto la herencia. Hay un alto porcentaje de... La herencia genética, ¿entendés? Sí, hay un alto porcentaje de autistas cuyos progenitores, uno de los dos, pues ha tenido autismo, con lo cual se transmite por herencia. Hablábamos antes de cómo se deja entrever el autismo cuando los rasgos, la fisonomía no lo reflejan, y encontramos otra película interesante en este sentido, esta española más reciente, de Juan Babajo Ulloa, La madre muerta. Aquí vemos que el personaje interpretado por Ana Álvarez es incapaz de reaccionar, ni siquiera se preocupa de lo que está sucediendo a su alrededor, aunque el de Carra Elejalde intenta, ¿no?, comunicarse con ella, en este caso hacerla reír, ¿no? Sí, pasamos a un caso más grave de autismo, mezclado con un trastorno mental profundo. Ya veíamos en el caso del retraso mental profundo que está muy relacionado con el autismo, no sabemos un poco qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Pero los síntomas son similares, es decir, en este caso esa persona es completamente ajena al entorno. Hay un extracto muy interesante en el que vemos como en los casos de autismo más graves, la persona verbalmente es incapaz de comunicarse y está totalmente alejada de todo lo que le rodea, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con una escena de la madre muerta y enseguida volvemos y la comentamos. Y a puntito, Francisco, ¿verdad?, de dar los consejos para las personas que tengan cerca un caso como este. Sí, me había dejado con la palabra en la boca. Sí. Bueno, iba a alabar un poco la película que acabamos de ver, La madre muerta, que quizás sea poco conocida, y es una magnífica película que merece la pena ser vista, ¿no? En este caso era un trastorno autista de bajo funcionamiento, hemos visto que la chiquilla no habla, de hecho no habla en toda la película, ¿no?, y es incapaz de reaccionar ante cualquier estímulo. Por supuesto, la risa es ausente en cualquier autista, ¿no? Bueno, como resumen de consejos generales, podríamos hablar de que la intervención en un autista debe centrarse, por supuesto de forma lo más precozmente posible, debe centrarse en las conductas, digamos, más prioritarias, porque el trastorno es crónico, los avances son muy pequeños, entonces debemos centrarnos en las conductas más fundamentales, conductas de aseo, conductas de autonomía, conductas de seguridad, y establecer algún tipo de estrategia comunicativa, verbal o no verbal, en función de la gravedad del trastorno, ¿no? Es fundamental que siempre haya una supervisión profesional,
un psicólogo que oriente esa intervención, que practique esa intervención y oriente a la familia para que siga con ese entrenamiento en esa conducta que hemos hablado, por supuesto ciertas pautas educativas que hay que transmitir a la familia, establecer una rutina lo más fija posible y que se intente mantener constante durante casi toda la vida de la persona. Seguramente el día que falte la familia, pues esa persona tenga que ser internada en una institución si no consigue un cierto nivel de autonomía, que tristemente es muy frecuente. Y las asociaciones, en este caso de autismo, suelen ayudar bastante a la familia, ¿no? Como foco para expresar sus emociones, tener apoyo, para establecer sesiones formativas entre ellos. Creo que en Córdoba hay varias asociaciones, tú lo conocerás mejor, que incluso han pasado por el programa. Y creo que tengo por ahí una diapositiva donde aparecen tanto direcciones web para informarse, como las propias direcciones de las asociaciones para que las personas que tengan algún conocido con autismo puedan tener contacto con ella, porque suele ayudar bastante. En casos, Francisco, de personas con autismo, pero de alto funcionamiento, ¿es viable pensar en una autosuficiencia completa? ¿Una persona que pueda vivir sola? Es difícil, es difícil. Ya vemos el extracto de Reima, que es un autista de alto funcionamiento y aún así requiere de una institución porque le da ese nivel de rutina, casi carcelaria podemos hablar, ¿no? Por lo menos de institución, que ellos necesitan, ¿no? Y necesitan siempre una supervisión constante. El último extracto que vamos a ver hace un poco de referencia a esa supervisión constante, porque el autista le cuesta muchísimo trabajo entender el mundo, ¿no? El mundo es muy complejo para ellos. Necesitan siempre a alguien que esté pendiente de ellos, porque es muy difícil que ellos sean capaces de sobrevivir en la jungla urbana, podemos llamarlo, ¿no? Lo que es todo el entorno de una vida normalizada. Pues ya que tú das el pie, Francisco, si te parece, nos vamos a quedar con este último fragmento y antes pues te damos las gracias por haber estado una semana más con nosotros en estos viernes, en este psicólogo que, al igual que Córdoba, nos sigue viendo cada semana. Sí, aquí estaremos. Creo que el viernes que viene va a ser difícil porque tenemos otro día de fiesta. Pero al siguiente, además, vamos a hablar de un tema ya muy concreto, ¿no? Y más desconocido que este. Más desconocido, porque el bloque de trastorno del desarrollo vamos a ir, digamos, de mayor frecuencia a menos. El autismo es el trastorno más conocido y a la vez más frecuente dentro del grupo de los trastornos del desarrollo, y dentro de 2 semanas hablaremos del Asperger, que quizás es menos conocido, y intentaremos dar un poquito de luz, quizás a la gente que no lo conozca. Muy bien, pues Francisco, hasta ese próximo viernes, no será el siguiente, como bien decías, que es 1 de noviembre, sino al otro, ¿verdad? Dentro de 2 semanas volverá el Psicólogo TV. Gracias, Francisco, y que pases una feliz semana, esa próxima en la que no te vamos a ver. Bueno, lo intentaremos. Muy bien.